Bienvenidos a su programa La Barra en los Estados. El día de hoy charlaremos con Norma Estela Pimentel respecto a la violencia política en razón de género. Ella es la presidenta del capítulo Puebla de la Barra Mexicana, Marinieves García Manzano y Arturo Ramos Obarzo. Gracias por estar con nosotros. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a un programa más de La Barra en los Estados. Con ustedes estamos, Arturo Ramos. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Marinieves. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y Marinieves García Manzano. El día de hoy nos acompaña la doctora Norma Estela Pimentel. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para ustedes, Marinieves. Qué gusto verte, amiga. Y también, Arturo, qué gusto saludarte este día. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Norma. Norma es la presidenta del capítulo Puebla de la Barra Mexicana. Voy a leer un poco su currículum, que es verdaderamente muy extenso, como podrán ustedes ver. Entonces voy a irme como que a los temas más importantes para que vean la calidad, ¿no?, de abogada que tenemos el día de hoy con nosotros. La doctora Pimentel tiene una estancia de postdoctorado por el CONACYT de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es doctora en Derecho cum laude por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Derecho Empresarial y Fiscal con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es licenciada en Derecho, magna cum laude por la Universidad de las Américas de Puebla también. Ha sido coordinadora de los sistemas a favor de las mujeres en la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Puebla, ex Contralora Municipal en Cholula, ex comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, fue también directora de la Unidad de Transparencia en Cholula, ex consultora de la Universidad de las Américas, actualmente es subcontralora de auditoría a obra pública y servicios en Puebla. Y bueno, fue candidata a ciudadana, a diputada federal en el proceso electoral 2018 en el Distrito 9 por el Partido Verde Ecologista. Es autora del libro electrónico Marco Jurídico de las Comunicaciones. Fue speaker en TED BUAP Women 2019, Bold, Brilliant, con la conferencia Tu indiferencia mata. Y bueno, el currículum de Norma es verdaderamente extenso. Para mí es un honor recibirte con nosotros el día de hoy, mi querida Norma. Y pues nos gustaría que nos platicaras un poquito del capítulo Puebla. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son las perspectivas de futuro que ves tú del capítulo? Platícanos del capítulo. Bueno, me parece muy importante este trabajo que se ha venido consolidando, no solamente en el capítulo Puebla, sino a lo largo de nuestro país. Creo que parte de esta contingencia nos vino a mostrar esta unidad, esta alianza que tenemos desde diferentes estados a favor de la promoción de la cultura jurídica, así de como el acompañamiento a las personas que más lo necesitan. Pues nosotros en el capítulo nos tomó, como a todas las personas, nos tomó realmente por sorpresa esta condición. Lo que hicimos fue, pues básicamente migrar nuestras actividades de promoción de la cultura jurídica al espacio digital. Actualmente tenemos desde el mes de abril, hemos estado de manera constante, martes y jueves, gracias a la generosidad de muchísimas personas que nos han compartido sus conocimientos, sus experiencias, y hemos estado martes y jueves promoviendo temas de incidencia jurídica. Hemos hablado de materia laboral, por todo pues lo que fueron los despidos injustificados que se dieron con este tema de COVID. También se analizó obviamente las resoluciones en materia de pues de este impacto sanitario. En fin, ¿no? Hemos tratado de involucrar temas civiles, laborales, mercantiles. Le hemos entrado también a todo este tema de la justicia digital. Gracias al uso de estas tecnologías de la información, hemos generado también alianzas con organizaciones, con otras organizaciones de la sociedad civil. En el mes de abril, a finales de abril, el Consejo de la Barra Mexicana autorizó la publicación del Protocolo Ciudadano para la Atención de Violencia durante la contingencia Violencia contra Mujeres, que fue un documento que celebramos, que elaboramos en unión la Barra,
CAFIS AC, que es una asociación que se dedica al acompañamiento psicológico de víctimas de violencia, y 33 Mujeres, que es una agencia que se dedica al empoderamiento y construcción de liderazgos femeninos, y pues obviamente la Barra Capítulo Puebla, y la Barra como tal lo suma, y la Fundación de la Barra lo reconoce, lo empieza a difundir, y bueno, con esto hemos también pues recibido muy buen acompañamiento de parte de otros compañeros presidentes y presidentas de capítulos que nos han estado también ayudando mucho a difundirlo. Llevamos pues el trabajo pro bono. Ustedes saben perfectamente que parte de las características de nuestro colegio pues es estos acompañamientos de manera gratuita para aquellos casos que requieren pues la atención, no solamente por una condición de violación a sus derechos humanos, sino también pues por una brecha económica vulnerable que les impide en muchas ocasiones el acceso a la justicia. Entonces, bueno, igual con el acompañamiento de mis queridos colegas que integran el capítulo, pues que se han sumado a estas llamadas de acompañamientos. Hemos estado visitando pues algunos municipios con temas ya muy específicos que trabajamos de la mano de la Fundación. Y pues bueno, ahora también muy contentos y muy contentas, emocionados, porque pues ya tenemos fecha para nuestro cambio oficial de mesa directiva, porque justamente el cambio de mesa nos tocó la incidencia del COVID, se tuvo que suspender la actividad. Yo muy agradecida con la mesa anterior, con quienes obviamente estuvimos también trabajando desde la Coordinación de Derecho Público. Y bueno, ahora pues con todo el equipo, con los abogados y abogadas que se han puesto la camiseta en estos tiempos de contingencia para solidarizarse y ser generosos y generosas, insisto, con quienes más lo necesitan. ¿Cuándo es tu cambio de mesa directiva para saberlo? Que para todo el mundo lo conozca. Y aparte, más que invitadas, el próximo 27 de noviembre. Muy bien. Y bueno, realizaremos esta actividad en el marco de pues la entrega de los certificados a aquellos compañeros y compañeras que alcanzaron, pues ya saben, ¿no?, esta evaluación que se realiza por parte de nuestro colegio, a quienes han cubierto pues los tiempos en su formación constante, en su actividad pro bono y también en este pilar ético. Y ahora con este reconocimiento del convenio He4She, también pues con esta formación en materia de igualdad y de perspectiva de género desde la abogacía. Entonces, bueno, se entregarán estos certificados a los colegas barristas, certificados 2019, y también estaremos dando pues la bienvenida a 5 nuevos talentos que se suman a fortalecer también los trabajos del capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Pues no me queda más que felicitarte, mi querida Norma. La verdad es que es muy, muy, muy bonita la labor que estás haciendo. Me parece súper interesante. Como tú sabes, yo como consejera de la Fundación, pues algo que nosotros siempre estamos precisamente tratando de proponer, de promover, ¿no?, es el trabajo pro bono. El capítulo Puebla en este sentido pues es fantástico, ¿no?, cómo han entendido y cómo se han dado cuenta de la importancia que eso tiene. Tenemos que ir a un corte muy rápido, muy breve, pero regresando me gustaría que empezáramos a platicar del tema que tú conoces perfectamente bien y que nos ocupa el día de hoy, que es la violencia política en razón de género. Creo que todavía nos tocó en algún programa, ¿te acuerdas?, en el canal judicial, cuando platicamos de este tema de las alertas de género y todo lo que estaba pasando hace pues ya creo que un año más o menos. Entonces me dará mucho gusto darle continuidad a ella y que podamos platicar de la violencia política en razón de género, que estoy segura que no es un tema que solamente sucede en Puebla, sino en muchos estados del país. Entonces, vamos a un corte, unos minutos, y regresamos para tocar este tema tan importante y tan relevante para todo nuestro país. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar con Norma Pimentel, la presidenta del Capítulo Puebla, respecto a una lucha que ella ha tenido durante muchos años y que la conocemos muy bien desde la barra, que es sobre la violencia política en razón de género. Pero antes que nada, a mí me gustaría poder empezar, para todos los que nos acompañan, en que nos pudieras definir, Norma, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a violencia política en razón de género? ¿De qué hablamos? ¿Qué es eso? Miren, a nivel nacional, en materia electoral, se ha construido ya una definición respecto de cómo entender la violencia política en razón de género contra mujeres. Y se identifica cualquier conducta que se realice de manera directa o indirecta a través de personas, a través de individuos que le causan un daño o sufrimiento a una o varias mujeres, porque en materia política, pues muchas veces, claro, obviamente se camina en colectivo, claro, con el objetivo de reducir o de anular el reconocimiento, el acceso, el goce o el propio ejercicio de los derechos político-electorales. Y en esta primera instancia pareciera estaríamos pensando que pues nos encontramos básicamente en un momento de campaña, en un momento de pre-campaña, o sea, en un momento muy vinculado a los actos ya proselitistas. Sin embargo, estas acciones que pudieran estar enfocadas, insisto, a una sola mujer o a la colectividad, tienen por objetivo también dañar o eliminar el reconocimiento, el acceso o la práctica de cualquier derecho, no solamente a votar, no solamente a ser candidatas, sino al ejercicio de sus cargos públicos. Entonces, en una primera instancia, pues sí tendría mucho que ver con el reconocimiento a aparecer en la boleta, simplemente a ser candidata, más adelante a recibir sus prerrogativas en tiempo y forma, a no sufrir ningún acto de violencia en ninguna de las otras manifestaciones, de las tantas, tan amplias formas de manifestaciones que tiene la violencia en nuestro país. Y en la última parte tendría que ver más con el ejercicio del cargo público. Y ahí es donde me quiero detener, porque cuando hablamos de violencia política en razón de género contra mujeres, pensamos que si somos personas que no tenemos una actividad directa en la vida partidista, no política, partidista de este país, pues entonces estas violencias nos quedan muy lejanas. Sin embargo, el concepto habla de cualquier cargo público. No solamente, como hemos tenido casos de regidoras, de presidentas municipales, que les son afectados el derecho, el ejercicio de sus votos, el ejercicio de convocar a reuniones o sus propios emolumentos, sino cualquier otra mujer que en el cargo público pudiese ser una secretaria de Estado, pudiese ser una directora de un organismo autónomo, o, por ejemplo, en materia de transparencia, de combate a corrupción, las ciudadanas que deciden integrar estos comités en materia de combate a la corrupción. Entonces, creo que es mucho más amplio y precisamente el objetivo de las reformas tienden a reconocer cualquier ejercicio público de la actividad pública de las mujeres en la toma de decisiones y en la construcción, obviamente, de la democracia y del Estado. Por eso va muy de la mano el tema de violencia política con lo que apenas ocurrió en nuestro Estado, que fue esta reforma a nivel constitucional para el reconocimiento de la paridad en todo el Estado, la paridad en el legislativo, en el ejecutivo y en el poder judicial. Porque de pronto, insisto, cuando hablamos de estos temas de violencia política, pensamos mucho en la actividad partidista, que si bien ahí nace, se puede interpretar y se puede construir un escenario de violencias a las mujeres en la toma de decisiones de los cargos públicos, no solo los de elección popular. Eso es muy interesante porque amplía muchísimo el espectro, ¿no?, en el cual se pudiera dar esta violencia política. Así es, y curiosamente Puebla, que veníamos muy atrasados en la materia, actualmente creo que nos estamos colocando a la vanguardia porque pues si nosotros revisamos la integración de la Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia,
se hace mención de que una de las manifestaciones, uno de los entornos donde puede existir violencia en contra de las mujeres, pues es el entorno político. Sin embargo, no se define y las sanciones o las regulaciones quedan más a la materia electoral. En nuestro estado, a razón de esta reforma que pues ocurrió apenas en julio de 2020, se modifica la Constitución, se modifica la ley para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se modifica también la materia electoral, pero se incorpora un tipo penal y se incorporan también otras adecuaciones más de índole administrativas, que todavía nos queda claro que hacen falta por ahí algunos pues elementos ya para poderlo materializar en aquellos cargos, no solamente dentro del poder ejecutivo, legislativo, sino ahora en el poder judicial, y el poder judicial todavía va un poquito lento en esta parte, pero que ya tenemos el reconocimiento, insisto, a nivel constitución local y a nivel ley para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, no solo identificándola, definiéndola, claro, sino también abriendo la puerta para que se inicien los procedimientos ante diferentes autoridades. Es importante, algo que sucede con muchísima frecuencia es cómo identificas la violencia política en razón de género. O sea, ¿nos podrías dar un ejemplo de cuándo, porque creo que algo de lo que ha pasado a lo largo de los años con las mujeres es que a lo mejor no sabemos cuando estamos siendo sujeto de algún tipo de violencia? Entiendo perfectamente, por ejemplo, que bueno, pues que te paguen la mitad de tu sueldo, pues es una violencia muy evidente, ¿verdad? Y que lo hagan en razón de género. Pero ¿cómo se identifica? O sea, ¿cómo tú te das cuenta, en un caso claro y práctico, que estás siendo sujeto de violencia política en razón de género? Bueno, comentábamos que básicamente esta violencia van a ser actos, hechos que le van a limitar a las mujeres el ejercicio de su cargo público. Pensábamos en el primero, el no pagarles en tiempo y forma, pero pensemos simplemente en no convocarlas, no solamente regidoras. En muchas ocasiones la toma de decisiones involucra precisamente actos misóginos, machistas, que también tendríamos que dejarlo muy en claro. Generan corrupción, porque lo que hay detrás de eso muy seguramente es no involucrar a esta mujer en un cargo de elección o en un cargo público, porque precisamente se infiere que va a haber un rechazo a algún acto, pues tal vez de dudosa procedencia. Y entonces se le limita la convocatoria, o ya estando convocada, porque era obligatorio tenerla ahí, se le impide hacer uso de la voz, se le impide votar o se le denigra en el trato. Hemos visto ya de manera reiterada en muchas ocasiones que en nuestro estado ha habido legisladores que en el ejercicio de lo que ahora pudieran algunos argumentar su derecho parlamentario, no solamente limitan, prohíben que algunas compañeras diputadas hablen, sino que se refieren no solamente de manera misógina, sino también ya con palabras altisonantes, claro, que degradan no solamente a la mujer, degradan como tal el espacio, el recinto en el que el argumento tendría que ser fundamentalmente jurídico, social, claro, político, pero no tendría por qué hacer referencia a su imagen, a la claro, forma en la que están vestidas, claro, a su edad, a su proximidad tal vez a una comunidad indígena. Entonces, es muy delicado cuando vemos que ocurren ese tipo de actos, porque si eso ocurre en una sesión pública, ¿qué claro, cosas no pasarán en el ámbito privado? Claro. Muchísimas gracias, Norma. Vamos a ir a un corte, unos minutos, y regresamos para continuar tratando este tema. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer
la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Pues regresamos con Norma Pimentel en esta importante charla acerca de la violencia política de género. Y un poco nos gustaría que pudieras comentarnos con tu experiencia, pues toda esta discusión que se está dando en la Corte, que hay quien cuestiona y que argumenta que ya hay un exceso de participación de las mujeres, imagínense, exceso de participación de las mujeres, y por eso ahora se busca un poco nivelar, si esto cabe decirlo, ¿no? La participación de los hombres, cuando históricamente hemos tenido presencia en ello. ¿Y cuál sería tu visión en esta discusión que se puede avecinar en los tribunales y desde una perspectiva constitucional? Pues yo creo que es fundamental el que insistamos mucho en que se apliquen protocolos para juzgar con perspectiva de género, pero en general a que aprendamos a ver el mundo con la perspectiva de género. Si antes teníamos un poco de duda de la necesidad de aplicar estos principios, pues ya nuestra legislación plenamente la reconoce e identifica que es necesario no solamente cuestionarnos, no solamente pues deconstruirnos cotidianamente, sino que se tienen que generar estas políticas públicas de temporalidad definida hasta el momento en que se reivindiquen precisamente estas desigualdades y la competencia sea completamente en igualdad. Esta competencia ha sido en desigualdad por mucho tiempo. Creo que esto es el resultado de las resistencias del propio sistema patriarcal, que lo que está buscando pues es frenar esta participación. Será muy interesante ver cómo se dan estas resoluciones y se coloca precisamente la perspectiva de género como el eje, la participación en paridad de las mujeres, o en su caso se avanza un poquito más, Arturo. Yo pensaría, ¿por qué no?, en lo que decía la jueza Ruth Bader Ginsburg, que claro, no nos tendría que sorprender que en algún momento la Corte Suprema de Estados Unidos tuviera una integración en su totalidad de mujeres, si siempre, antes de que se dieran los dos históricos primeros nombramientos de mujeres en su integración, siempre había estado integrada en su totalidad por hombres. Entonces, claro,
creo que pues será muy importante estas resoluciones en materia electoral, sobre todo porque estamos muy cercanos y cercanas a un proceso electoral con renovaciones en cargos federales, en cargos locales. En nuestro estado será la renovación de las presidencias municipales, del Congreso local, y es muy importante que se establezcan los mecanismos adecuados, legales, para garantizarles a todas las mujeres. Se habla de más de 4,000 mujeres que van a tener que ir a candidaturas. Y digo van a tener que ir porque tristemente no todas lo hacen con este amor o con esta pasión o con este conocimiento pleno de sus derechos y sí, también de sus obligaciones. Lo hacen en algunas ocasiones todavía impulsadas, arrastradas por decisiones que van más allá de ellas. Y también eso es violencia y también esto hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque pues el acompañar, el asistir a una campaña tiene muchos riesgos y es fundamental que las mujeres que tomen esa decisión conozcan y se sientan que no van a ir solas y que obviamente pues hay una legislación, que hay una estructura, que hay instituciones, pero que también existimos organizaciones de la sociedad civil que vamos a estar también observando cómo se desarrollan estos procesos electorales. Norma, también platicábamos recientemente también en el ámbito electoral hubo una decisión importante de mucha trascendencia sobre que aquellos actores políticos que hayan ejercido violencia política de género se integren en una lista que organizaría el INE y en teoría también los OPLES, los autoridades electorales administrativas locales, para hacer un registro de quienes hayan ejercido violencia política de género y poder identificar y eventualmente no pudieran competir. Un poco quisiéramos que abordáramos eso y cuál es el estado del arte en Puebla. Bueno, efectivamente esta reforma con el impulso que tuvimos aquí en el estado y precisamente atendiendo esta pues corriente que ya hay a nivel nacional, que esperemos alcance a todas las entidades que van a ir a procesos electorales el próximo año. En nuestro estado ya lo tenemos reconocido, precisamente esta responsabilidad en materia de no ejercer violencia política, ya sea a quienes están en el cargo o a quienes fueran a pasar por este proceso de elección, obliga al Instituto Estatal a que una de las acciones, de las sanciones, mejor dicho, consiste precisamente en retirarles la posibilidad de un registro o en su caso a quienes estén ejerciendo su cargo se les podría llegar hasta destituir. Pero para esto necesitamos resoluciones sumamente robustas y ahí nos preocupa un poco que hemos observado que nuestro tribunal electoral pues está un tanto pues restringido. Tal vez no han tenido oportunidad de verificar todo este cúmulo de reformas que se dieron en nuestra entidad porque han tenido mucho temor para aplicar al pie de la letra las reformas que ya tenemos en nuestra normatividad. Y de la mano de esto mencionarte, Arturo, Marinieves, que desde la sociedad civil hay una iniciativa muy interesante para que evolucione un poquito más esta responsabilidad a aquellos pues candidatos o aquellos hombres que estén en el ejercicio de un cargo público y que lleguen a cometer violencia. No solamente es la violencia que cometan contra compañeras, es también que en su actuar cotidiano no generen violencia. En muchas ocasiones estos candidatos o estos servidores públicos, porque son servidores públicos, han estado sujetos a procedimientos en materia civil por el incumplimiento de sus obligaciones en materia del pago de alimentos a favor de menores o a favor de sus parejas, de sus cónyuges. Y esta es una nueva obligación que no está todavía en nuestra legislación, pero que ya está sentando precedente en otras entidades y que sabemos que existe un interés desde la sociedad civil de subirlo a una reforma nacional o en su caso trabajarlo en las entidades federativas para que este padrón, para que este control de servidores públicos, de diputados, de regidores, de presidentes municipales, violentadores de compañeras en el ejercicio del cargo público o incumplidos en el pago de alimentos o sujetos ya a un proceso por un posible
pues delito en materia sexual o vinculados a un posible delito por homicidio, el tipo que sea, o en su caso feminicidio, no tuvieran la posibilidad de continuar en el cargo, o en su caso se les prohibiera el registro para una candidatura. Eso será muy importante que lo escalemos, pero además que lo digamos. Claro. Porque creo que uno de los grandes problemas es que muchas veces como sociedad ni siquiera conocemos que ya se han dado ciertas reformas. Pues mira, Norma, a mí lo que me llama muchísimo la atención y lo que me encanta de este tema es los avances que va teniendo. Cuando uno hace, a veces pareciera que en el tema de género las cosas van muy lentas. Sin embargo, cuando ves lo que ha pasado a lo largo de un año, ¿no? Te digo, recuerdo mucho aquel programa que hicimos en el canal judicial, cuando hablábamos de que se reconociera la alerta de género, que no se estaba reconociendo. Y mira, hoy estamos hablando ya de violencia política en razón de género. O sea, pareciera que son pasos muy cortos, pero la verdad es que el tema de género está avanzando a niveles agigantados. Y a mí eso es algo que me parece muy interesante, porque es la lucha de muchas mujeres como tú, que están verdaderamente comprometidas con el tema, y que no me queda más que decirte que mis respetos y muchísimas felicitaciones por este trabajo que yo sé que haces en Puebla, pero que, como se puede ver, la red es a nivel nacional. Yo quisiera dejar este último minuto, si quieres darnos alguna conclusión del tema, lo que nos quieras concluir para cerrar. Bueno, ante todo agradecerles. Creo que es muy importante el reconocimiento, como bien dices, Marinieves, Arturo, que no solamente estos temas de género involucran a las mujeres, nos involucran como sociedad. A mí, además de la alegría que me puede dar, de la emoción que me puede dar cuando tenemos la posibilidad de ayudar a otras mujeres a que estén, yo no sé si libres al 100% de violencia, pero al menos más seguras en las decisiones que van tomando, yo me siento que pues algo estamos haciendo de manera correcta. Y más cuando me doy la vuelta y veo que no vamos solas en esto, y que al irnos solas no solamente somos más mujeres, somos también hombres. Por ejemplo, el caso de nosotros como sociedad civil, la Barra Mexicana es un colectivo que en su mayoría está integrado por hombres, y que en la actualidad estamos muchas mujeres desde diferentes trincheras apuntalando abrir más espacios para más mujeres, pero también reconociendo a aquellos hombres que se han vuelto verdaderos aliados para estas causas a favor de la igualdad. Eso creo que es muy importante. Este mundo es un mundo de hombres, de mujeres y de muchas expresiones, expresiones políticas, sexuales, culturales, y lo que tenemos que hacer es garantizar que todos estén libres de violencia. Claro, inclusión, diversidad y todo ello libre de violencia. Muchísimas gracias, Norma, muchísimas gracias. Espero que nos podamos ver muy pronto, que vuelvas a estar con nosotros. Me gustaría que platicáramos de todo lo que estás haciendo en Puebla junto con la Fundación. Me gustaría que platicáramos de este acompañamiento psicológico a las mujeres, que me parece fundamental. No puedes llevar un juicio penal de apoyo a una mujer si esta mujer no tiene un apoyo psicológico también. Entonces, muchísimas gracias, Norma, y estoy segura de que muy pronto nos vamos a volver a ver por aquí. Gracias, Norma. Arturo. Muchas gracias, Norma, un gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados, organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
Enhorabuena, bienvenidos